Muy buenas tardes para todos. Damos un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan en este tercer día de la primera edición digital de Reiniciamos del sector ambiente. Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible agradecemos su participación en esta jornada dedicada a la reinvención y de transformación digital, donde hemos logrado destacar avances tecnológicos y proyectos que han logrado involucrar a toda la sociedad, tecnologías de la información y también las nuevas herramientas para asumir los desafíos del presente y del futuro. Bienvenidos al panel Agua. La transformación sirve para proteger el agua. A cargo de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. Para esta oportunidad nos acompañan como moderador Nelson Omar Vargas. Desde el año 2011 es subdirector de Hidrología del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales del IDEAM, geólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en recursos hidráulicos también de la Universidad Nacional de Colombia, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Hidrogeología y también miembro de la Asociación Colombiana de Hidrogeólogos. Es delegado por Colombia para el programa hidrológico internacional de la UNESCO y las Américas de la OEA y UNESCO, y es profesional especializado vinculado al IDEAM desde el año 1996. Docente por más de 15 años en la Universidad Central Antonio Nariño, Universidad Santo Tomás, Escuela Colombiana de Carreras Industriales, Escuela Militar Nueva Granada. También cuenta con experiencia en investigación, en modelación, evaluación y diagnóstico de recursos de aguas subterráneas y su interacción con los procesos socioeconómicos y ambientales, formulación de meteorologías, protocolos y lineamientos de política de manejo de cuencas de la Red Nacional de Monitoreo de Aguas Subterráneas, y es coordinador técnico y coautor de publicaciones como el Estudio Nacional del Agua del año 2010, las aguas subterráneas en Colombia, Estudio Nacional del Agua 2014, lineamientos conceptuales y metodológicos para las evaluaciones regionales del agua, entre otras. También entre los ponentes estará Mauricio Caicedo Carrascal, director de gestión de recurso hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, ingeniero civil de la Universidad Francisco de Paula Santander del año 2005, con maestría en hidrosistemas de la Pontificia Universidad Javeriana del año 2008. Cuenta con una amplia experiencia en modelación de procesos hidrológicos, calidad del agua, análisis de variabilidad y cambio climático, además de modelaciones hidráulicas en ríos naturales, ordenación, planificación de cuencas, también en implementación de sistemas de información geográfica, en recursos hídricos, así como experiencia en docencia en pregrado y posgrado, entre otras temáticas relacionadas. Ha trabajado en entidades como el IDEAM, INVEMAR, en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Conservación Internacional, en la Pontificia Universidad Javeriana, entre otras. También le recordamos a todos para que por favor coloquen sus teléfonos en silencio y eviten entonces algún tipo de interrupción que pueda atentar contra los mismos panelistas quienes están invitados para el día de hoy. También estará acompañándonos Andrea Ramírez, quien es ecólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, con magíster en manejo costero de la Universidad de Sydney en Australia, y trabajó en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, en la sugerencia de pesca y acuicultura desde hace 12 años, y trabaja en el Ministerio de Ambiente desde la Dirección de Ecosistemas y la Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos. Por el INVEMAR nos acompaña el capitán Francisco Arias. Desde el año 1995 es director del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, entidad que está vinculada al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, perfilándola como una institución líder en investigación marina en el país y una de las más reconocidas en Latinoamérica. Es miembro además del Grupo Ejecutivo de Planeación de la Década de Ciencias Oceánicas de las Naciones Unidas, capitán del navío, y es biólogo marino y también en gestión litoral de la Universidad Nantes. Ha liderado el manejo integrado de las zonas costeras para el país, apoyando la formulación de la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible. Fabio Bernal, por el IDEAM, es funcionario de la Subdirección Hidrológica, donde se desempeña desde el año de diciembre de 2009, y actualmente es coordinador del Grupo de Modelación y Pronóstico de la Subdirección de Hidrología del IDEAM, ingeniero civil del año 2003 y magíster en Ingeniería
con énfasis en recursos hidráulicos de la Universidad Nacional de Colombia. También es máster en gestión de desastres del Graduate Institute for Policy Studies en Japón del año 2013. Entonces, damos la cordial bienvenida y le doy paso al moderador, a Nelson Omar, que nos estará acompañando en esta tarde. Bueno, muy buenas tardes. Es para mí un placer, pues, asumirle el rol de moderador de este encuentro. Y bueno, pues, antes de iniciar con nuestros panelistas, dar una cordial bienvenida a todos los asistentes. Y empezar diciendo, pues, que la importancia, digamos, de la información en lo que se ha llamado la sociedad del conocimiento. La información, pues, en su sentido más amplio, que es la comunicación del conocimiento, pues ha sido fundamental en todas las sociedades. Y uno podría extrapolar esto para decir que además, en el mismo planeta Tierra, la información ha permitido el desarrollo, digamos, evolutivo de todas las formas vivientes y de las formas y de las incluso de las estructuras, digamos, de la litosfera, de la atmósfera, de la biosfera que conforman todo el planeta. Entonces la información pues adquiere, digamos, una dimensión muy grande y desde el punto de vista de lo que ella significa, pues involucra no solo los datos, sino también involucra los procesos, las interrelaciones, las búsquedas, alrededor, digamos, del fortalecimiento del conocimiento sobre los diferentes temas, digamos, que importan a la humanidad. Y en el caso del SIAC, pues, básicamente el conocimiento ambiental. Aquí, pues, hay unos elementos importantes y, en primer lugar, pues, hay que mostrar, digamos, la importancia estratégica de la información. La información constituye un eslabón, un punto de encuentro entre la ciencia y la política. Aquí, pues, comenzamos nosotros a tomar decisiones con decisiones informadas que mejoran las condiciones, digamos, de la mejor toma de decisiones, optimizan la toma de decisiones. Referencian las decisiones políticas o deben referenciar las decisiones políticas. Las decisiones de política pública se deben tomar con base en la información. Entregan a los sectores y a los diferentes actores sociales, institucionales, un valor colectivo agregado. Es decir, la información que ha sido producida por una cantidad de personas especialistas es dispuesta en plataformas para que los diferentes usuarios la utilicen y la puedan incorporar en sus productos de acuerdo con sus especialidades. Pero además tenemos un contexto muy importante y es que esa información hoy en día el mundo la exige en tiempo real. Es decir, ese es el gran, digamos, el gran reto que tenemos ahorita, es tener nuestra información en tiempo real. Esa información, además, día a día, pues es mucho más precisa, mucho más exacta, es mucho más oportuna y es pertinente, digamos, para toda la toma de decisiones. Entonces, digamos que hay una serie, digamos, de condicionamientos, de criterios que hacen que en un momento dado, digamos, la información adquiera, digamos, una dimensión tan grande que se constituye incluso en un instrumento para la construcción de democracia y de paz, porque afortunadamente esa información que tenemos nosotros en el SIAC, pues es una información pública, es una información que está disponible para todos los usuarios. Pero bien, uno, antes de empezar, digamos, las preguntas, digamos, que son propias de estos paneles, es importante como dar, digamos, un contexto de referencia de lo que es el SIAC y de lo que es el enfoque de este panel. El SIAC pues se ha reconocido como un conjunto integrado de actores, de políticas, de procesos y de tecnologías en la gestión de la información ambiental del país, que debe facilitar la generación de conocimientos
la toma de decisiones, la educación y ante todo la participación para el desarrollo sostenible. Entonces, des en cuenta que todo lo que significa, digamos, este gran sistema, este sistema es un hiperobjeto, y es un hiperobjeto porque nos va a entregar información de algo que es complejo y que no es comprensible, digamos, en toda su integridad, que son los temas ambientales. El SIAC facilita la gestión de la información ambiental para toma de decisiones y participación social para desarrollo sostenible, repito. Y tiene, digamos, unos objetivos específicos que están, digamos, representados en facilitar, digamos, la información ambiental a todos los actores sociales, gremiales, institucionales. Permite la incorporación de estándares, de protocolos, de tecnologías, de procesos. Permite socializar y poner a disposición herramientas para la interrelación de la información ambiental. Y no solo la producida por los institutos de investigación del SINA, sino también por otros actores, y contribuye a la construcción, desde luego, y la apropiación de conocimientos sobre el medio ambiente, responde a los intereses, a las demandas de los diferentes sectores, de los diferentes usuarios en relación con la información, y finalmente, pues, permite generar un seguimiento y una evaluación del estado y la dinámica de los recursos naturales. Hoy nos vamos a concentrar pues en el tema del agua, y por eso todos los actores, los panelistas que nos van a acompañar, pues son expertos en estos temas del agua. Va a estar el IDAN, pues, que es la autoridad máxima en hidrología y meteorología del país. Vamos a tener al ministerio representado por el doctor Fabián Caicedo, quien es el director de recurso hídrico. Nos va a acompañar el capitán Arias, que representa, digamos, la parte marino-costera, y la doctora Andrea Ramírez, que también representa la parte marino-costera como directora del DANCRA, que es digamos, la parte, digamos, que se encarga de la planificación de estos ámbitos marino-costeros. Entonces, pues vamos nosotros a desarrollar el panel de la siguiente manera. Vamos a hacer unas preguntas. Va a ser una única pregunta para cada uno de los panelistas. Esta pregunta la van a resolver ellos en un tiempo de más o menos 10 minutos con las ayudas, digamos, audiovisuales que han preparado para la pregunta. Y luego, pues, vamos a dar, digamos, un espacio para unas preguntas al público en la medida que el tiempo nos lo permite. Importante aquí decir, como lo dice el capitán Arias, el mar también es agua, y entonces aquí pues está la parte continental y la parte marina. Entonces vamos a empezar este panel pues con Fabio, pues, que trabaja con la subdirección de hidrología, ya fue presentado, pues, y es una persona, digamos, que tiene en su responsabilidad algo que es muy importante, que es la modelación hidrológica, hidráulica, que se soporta en todas estas herramientas y aparatos de información. Entonces, vamos a preguntarle a Fabio. La pregunta va a ser la siguiente. ¿Cuáles son? Bueno, antes quiero decir que este panel, digamos, lo iba a presidir por parte de la doctora Yolanda González, que es la directora del IDEAM, pero por cuestiones de agenda ministerial, pues no pudo asistir, entonces delegó a Fabio Bernal para contestar la pregunta. Entonces, la pregunta, pues, básicamente tiene que ver con cuáles son las contribuciones y beneficios de la información sobre el agua y el recurso hídrico que están disponibles en el sistema de información ambiental de Colombia para los diferentes sectores, instituciones y la comunidad en general. Y de paso, Fabio, cuéntanos qué tipo de información puedo encontrar en el SIAC sobre el recurso hídrico y cómo la puede acceder el público en general. Te doy la palabra, Fabio. Gracias, subdirector Omar. Un cordial saludo de la directora general del IDEAM. Bien, el SIAC tiene a su disposición todos los procesos misionales y productos del IDEAM. Toda esta cadena de valor inicia en el proceso de generación de datos,
desde la captura de información en alrededor de 740 estaciones hidrológicas, 1.800 estaciones climatológicas, las cuales son sujetas a un proceso de validación y gestión del dato y alimentan la información que se dispone en el DIME o plataforma de datos hidrometeorológicos. A esto recientemente se ha aunado tanto el tema de la red de calidad, en la cual tenemos disponibles más de 140 puntos con algunas variables físico-químicas y microbiológicas en diferentes puntos del país. Recientemente se ha involucrado nueva información asociada al agua en el componente hidrológico que permite medir la lluvia a través de radares meteorológicos y otras series de instrumentos. Y también hay monitoreo de otras variables como los sistemas glaciares, registros ambientales, otras variables de calidad del agua de otras entidades que permiten alimentar los diferentes subsistemas del Sistema de Información Ambiental de Colombia. La información validada pues es puesta a disposición de todos los usuarios en diferentes instancias dentro del SIAC, en el DIME y en otras estrategias de difusión de información como el portal de datos abiertos, y se consolidan a través de los datos consolidados, certificaciones de tiempo y clima, que son solicitudes puntuales de los usuarios, y alimenta la formulación de indicadores y estadísticas ambientales. En este contexto también se recopila información secundaria de otros procesos y subsistemas del SIAC proveniente de otras entidades de carácter nacional, regional y local. Esta información alimenta los diferentes subsistemas del SIAC, es decir, no solamente cantidad y calidad de agua alimenta esos subsistemas, sino la información de los permisos de uso de agua, concesiones, permisos de vertimiento que se alojan en el SIRACHE, o Sistema de Información de Recurso Hídrico, la información de registro de usuarios y registros ambientales que tienen relaciones de los sectores productivos y el agua que se almacena en registros como el RUA, y la información de otros contextos del sistema ambiental de Colombia que tiene directa o indirectamente una relación con el agua. La presión sobre su uso, sobre las posibles fuentes de contaminación, están ahí relacionadas en todos esos subsistemas. Con toda esa información y cúmulo de datos generados, pues hay un componente de generación de conocimiento e información que se refleja básicamente en los informes y reportes nacionales e internacionales que tiene a su disposición el IDEAM en los diferentes temas y que involucran, por ejemplo, un estudio clave que es el Estudio Nacional del Agua con una periodicidad de 4 años, en el cual se condensan a nivel nacional por subzonas hidrográficas toda la información que tenemos disponible, tanto primaria del IDEAM como de fuentes secundarias. Este estudio abarca temas como la oferta hídrica, su distribución, el impacto reflejo de la variabilidad climática en el régimen hidrológico, las aguas subterráneas, la demanda de recurso hídrico por los diferentes sectores usuarios, los estimativos de demanda a nivel nacional y por subzona, además de la demanda sectorial, temas asociados a huella hídrica, transporte de sedimentos y calidad de agua. Todos estos enfoques del agua se consolidan en un análisis integral que da una perspectiva de las cuencas que tienen un nivel de presión sobre el recurso hídrico en mayor o menor medida y que es soporte fundamental para la toma de decisiones y para la priorización de las regiones del país en las cuales se requiere tomar acciones de gestión. El informe anual de estado de los recursos naturales también tiene un componente asociado con el agua. Esa generación periódica, que ya es anual, representa lo que sucede año a año en Colombia en términos de calidad de agua y la distribución de la misma. Las comunicaciones de cambio climático y otro tipo de publicaciones tienen también reflejada la información relacionada con el agua, y no solo como el agua con su manifestación en el régimen hídrico superficial o subterráneo, sino con los diferentes componentes del ciclo hidrológico que involucran precipitación, evaporación y otras variables de interés. Esta información también la pueden tener disponible en el Atlas Climatológico de Colombia. El SIAC tiene a su disposición el visor institucional, el visor del SIAC, y a la vez la página del IDEAM tiene su visor o portal en donde están alojadas las capas temáticas asociadas a todos estos productos que se han mencionado anteriormente. Las capas allí dispuestas se pueden descargar en formato Shape o en imagen PDF y tienen asociados los catálogos de objeto y los metadatos respectivos que describen los años de generación, el contenido, temas de calidad de contenido de las capas, que permite identificar a los usuarios por palabras clave. Por ejemplo, si buscan por inundaciones, si buscan por susceptibilidad o por Estudio Nacional del Agua, van a ir encontrando filtradas las capas que tienen que ver con esos temas y les facilita el acceso a todos los usuarios. Repito, ahí se pueden descargar los formatos Shape o las imágenes de todas las grandes capas temáticas que tiene el instituto
asociadas al agua y a los demás temas. Allí encontrarán las capas de amenaza de inundación, las de susceptibilidad de inundaciones, las capas del Estudio Nacional del Agua y las capas de zonificación hidrográfica y de la gran cantidad de información que sintetiza o permite representar espacialmente esa información. Hay unos productos derivados que tendrán que ver también con análisis derivados del agua, que son las certificaciones, estudios específicos hidrológicos y la acreditación de laboratorios también, que tiene que ver con cómo el IDEAM certifica o acredita a laboratorios específicos para el monitoreo de ciertas variables de agua, que le da unos estándares básicos para que diferentes laboratorios puedan replicar este monitoreo y sean comparables y de calidad estas verificaciones. El siguiente, por favor. Bien, ¿cómo accesamos un poco más específicamente a esa información? Entonces, resulta que tenemos varios listas de los subsistemas allí establecidos, entre los cuales se puede establecer, primero que todos los datos hidrometeorológicos en el portal DIME. Ahí encuentran el link en el cual pueden filtrar por tipo de variable, por estación, la información que quieren descargar los usuarios para algún estudio en particular. El geovisor institucional, como ya lo mencioné, pues tiene las capas de información específicas de los temas de agua y los demás temas asociados. El observatorio de CIRACHE sintetiza la información que reportan las autoridades ambientales, más la información que tiene disponible el IDEAM para el tema de tanto la oferta del agua como el uso de los diferentes usuarios de estas entidades y la administración que hace las autoridades ambientales en la gestión del recurso hídrico. La plataforma PIUS Colombia tiene las estaciones en tiempo real que alimentan los boletines de pronóstico hidrológico de la Oficina de Pronósticos y Alertas, y allí los usuarios pueden visualizar los datos de nivel hasta los últimos 6 meses, los estimativos de caudal para algunas de las estaciones que tienen curvas de gastos y las alertas por subzona en términos de crecientes e inundaciones. En este portal también se pueden descargar datos recientes de nivel o de caudal. Hay otros contenidos de la página que tienen los indicadores ambientales relacionados con el agua. Allí está el link asociado a la página que contiene tanto los variables del ICA, el índice de calidad del agua, que se mide en las 140 estaciones que tiene el IDEAM. Está compuesto por algunas variables, se hace un estimativo de ese indicador de calidad del agua y allí encuentran ustedes indicados los valores históricos en los diferentes años y por estación de este indicador y las variables con las que se estima. También hay información para alertas tempranas que tienen disponibles en los temas de pronósticos, en seguimiento a los ríos y las lluvias en el país. Y hay unos portales especiales para datos de estaciones en tiempo real que son accesibles bajo ciertas condiciones a los usuarios. En general, esta es la síntesis de la información que tiene disponible el CIAC a través de la información que produce el IDEAM o que coordina su gestión a través de los diferentes subsistemas. Muchas gracias. Bueno, ustedes ven en el chat que, mire, Joana Ladino pues está colocando a su disposición las direcciones donde pueden ustedes acceder al DIME, al CIRACHE, al FIUS. Y como lo decía Fabio, pues cualquier persona, digamos, puede, digamos, acceder a esta información con todas las facilidades que hoy representan los sistemas en términos de que las búsquedas, digamos, se han vuelto mucho más fáciles para el usuario. En primer lugar. En segundo lugar, que los formatos son mucho más amigables, interoperables. En tercer lugar, pues que usted puede escoger el tipo de formato que quiere, en el cual quiere bajar la información. Y en cuarto lugar, que usted va a tener información en tiempo real, como la que se presenta, por ejemplo, en Polaris o en las diferentes plataformas de la Oficina de Pronósticos y Alertas del IDEAM. Entonces, todas estas facilidades hacen que las herramientas de consulta de información pues ya se hayan vuelto, digamos, de dominio público y que estemos evitando, digamos, intermediaciones para la entrega de información, que es uno de los problemas, digamos, que más han reclamado los diferentes usuarios. Les vamos a agradecer que si hay preguntas nos las vayan colocando. Yo al final pues haré una síntesis para poderla pasar a los panelistas. Vamos a continuar entonces con el segundo panelista del día, el capitán Arias.
figura emblemática de las áreas marinos y costeras. Y pues le vamos a preguntar a Capitán Arias. Capitán, bienvenido. ¿En qué medida el CIAC, perdón, y la red CAN, que es la red, digamos, de información y conocimiento de las áreas marino-costeras, proporcionan información sobre los ambientes marino-costeros? ¿Cuáles son los beneficios para los usuarios y cuáles las expectativas del INVEMAR, de la cual el Capitán Arias es director, para mejorar la base de información y conocimiento ambiental en asocio con las autoridades ambientales sobre estos importantes ambientes marino-costeros? Capitán Arias, le doy la palabra. Capitán, ¿no lo estamos escuchando? Capitán, estamos sin audio. Verifique si tiene el micrófono prendido, por favor. No, capitán, vuelva a activar el micrófono. ¿Ahora sí? Ok. Bienvenido, capitán. He tenido muchos problemas hoy con la conexión. Llevo desde como las 5 de la mañana hoy con distintas teleconferencias y he tenido problemas todo el día con esto. Pero bueno, gracias, Omar. ¿Me confirman? ¿Ahora sí me oyen? Perfecto. Bueno, sí, desconecté el sistema remoto. Muy bien. Nosotros, bueno, primero me encanta que Omar nos recuerde esa máxima que hemos querido acuñar desde el instituto de que el mar también es agua. A muchos de nosotros se nos olvida la necesaria relación entre todos los temas ambientales del continente y el océano y todas las interacciones. Y olvidamos que además todo lo que hacemos en el continente finalmente va a dar al océano. De ahí la importancia de la responsabilidad del manejo de todas nuestras actividades en la vida diaria, la responsabilidad nuestra como Sistema Nacional Ambiental de mirar los sistemas de un país de una manera integral y de conectar, obviamente, pues todos estos elementos para tener un ambiente sano, derecho de todos los colombianos. En segundo lugar, la importancia del conocimiento, los datos, la información y además el de poder contar con esa información en el formato de los que necesitan la información, en el lenguaje y sobre todo en la oportunidad. Y tal vez ese ha sido como uno de los mayores retos en los cuales nos hemos centrado en el instituto, en tratar de traer la producción científica robusta, muy bien sustentada, respetada, digámoslo así, desde la perspectiva de la ciencia, pero también puesta en el lenguaje del director de una corporación, del ministerio, de los alcaldes, y ahora en los últimos años también de nuevos actores que demandan información de una altísima calidad, de una tremenda responsabilidad, y en esto hago mucho énfasis, por lo que voy a referirme un poquitico en este sentido, y sobre todo en unos tiempos y en unos niveles de detalle que no imaginábamos. Y hago referencia específicamente a los entes de control, a los entes jurisdiccionales, y hemos visto cómo, y no solamente en lo marino, sino en lo continental, en años recientes, con estas decisiones de la parte de los jueces y de los magistrados de darle derechos a los ecosistemas. Hoy tenemos que son objeto de derechos los páramos, los ríos, las costas, las ciénagas, los humedales, y nos ponen de un día para otro a responder a nosotros, a los institutos, con una cantidad de datos y una cantidad de información puesta en un lenguaje para todos los que están siendo parte de esas decisiones jurisdiccionales de una manera, digamos, muy detallada, por un lado, pero también en unos tiempos muy cortos. Entonces tenemos aquí unas situaciones sobre las cuales hemos tenido que responder de una manera muy
eficaz desde los institutos de investigación, y en esto estamos todos, Sinchi con la Amazonía, el IAP con el tema del atrato, Humboldt con el tema de Santurbán y el resto de páramos, IDEAM con todo el tema de aguas y pues nosotros con esa interfase continente-océano y en los océanos. Entonces quería un poco ambientar esto porque se ha abierto un escenario nuevo en términos de datos e información que es absolutamente clave para el desarrollo de nuestras capacidades dentro del Sistema Nacional Ambiental. Un poco ya en detalle, y pues hemos querido como escoger uno de nuestros sistemas emblemáticos, como se ha manifestado ya la red de calidad ambiental, pero antes de esto, un poco aclarar o un poco recordar cuál es nuestro papel dentro del Sistema de Información Ambiental para Colombia. Por temas legales, el INVEMAR es llamémoslo así, el custodio, el albacea de toda la información marino-costera de la nación. De alguna manera, en estos términos, somos algo así como el IDEAM, pero de los mares, en una gran perspectiva. Y esto, pues además nos obliga no solamente a tener unas herramientas y digamos, una implementación y un personal muy especializado en términos de colecta de datos, en términos de proceso de datos, en términos de administración de esos datos y en términos de generación de productos para aprovechar esos datos, que se basa fundamentalmente en lo que están viendo en este cuadro, y es en las capacidades de generación y procesamiento de información, en donde no solamente está el INVEMAR, Pera, perdão. Sou soldado perigoso de cada Sou soldado perigoso de cada Creo que tenemos un problema. ¿sí? Creo que nos están hackeando. Un Vamos a esperar un momento mientras estabilizamos el evento frente, digamos, a esta circunstancia. Hola, Omar. Bueno, voy a tratar de seguir. Nos ha pasado ya en Fica de quatro. Fica de quadra, fica de quatro, bota a mão no baco, vem de quatro, bota a mão no baco, bota a mão no baco. Hola. Eso no va a parar, Omar, pero vamos a intentar seguir. Qué pena, un favor, las personas que estén por ahí, cuando vean que alguien intenta acceder a la reunión, por favor no les den acceso para que podamos tener un poco más de control. Lo vamos a hacer desde acá, los que estamos pendientes de la Oficina de Tecnologías, para pues, darle acceso solo a las personas que realmente hacen parte del panel. Disculpas a todos los asistentes por los inconvenientes. Bueno, voy a intentar seguir. Bueno, fundamentamos nuestro trabajo en 4, digamos así, componentes centrales, en el entendido de que somos adicionalmente una
componente de lo que hemos denominado un sistema de sistemas, que es el SIAC, es nuestra responsabilidad. Lo primero, la generación y procesamiento de la Mundo back información. back, Benji 4 No mundo back back. solamente tenemos el aporte de nuestra capacidad, sino que también reunimos el trabajo y la oferta de datos y de información que tienen otras entidades hermanas o inclusive internacionales que consideramos importante para incluir dentro de nuestros procesos. El desarrollo de capacidades dentro de lo que llamaríamos la implementación tanto en hardware como en software, pero sí muy enfocado al tema del software y de las herramientas de información para los Benji productos 4, que Benji 4, estamos Benji 4, ofreciendo. mundo back back, Benji, Benji. Benji 4 mundo back back, Benji 4. Capitán, no se le está escuchando, por favor. Es que se me bloquea cuando arranco a hablar, se bloquea inmediatamente, no sé. Ahí lo estamos escuchando bien, capitán. Ok, bien. Sí, siguiente ayuda, por favor. Muy bien. Queríamos tomar como ejemplo la red de calidad ambiental, entre otras porque a nivel de SIAC es un sistema pionero. La red CAM tiene varios elementos que a nosotros nos llenan de orgullo en términos de cómo se concibió y cómo ha venido desarrollándose a lo largo de estos años. Primero, decir que tiene prácticamente el mismo tiempo desde que el INVEMAR se unió al Sistema Nacional Ambiental. Esto quiere decir más de 20 años. Lo segundo, que se concibió como una red colaborativa entre, digámoslo así, la ciencia y el trabajo del INVEMAR como entidad de carácter científico y las autoridades ambientales costeras como entidades responsables y ejecutoras de la política ambiental. Y en términos de sistemas, con el Ministerio de Ambiente, con el SIAC propiamente y nuestros demás socios dentro del SIAC, que son las entidades científicas y tecnológicas, el INVEMAR, el IDEAM, el SINCHI, Humboldt y el IAP, y algunos otros socios que encontramos clave en la generación de información. Por ejemplo, la Armada Nacional con sus centros de investigación en las costas del Caribe y del Pacífico, algunas universidades que han estado interesadas en aportar sus datos y que a la fecha hoy comprende de un inicio que habíamos tenido básicamente de la colecta de datos esenciales, los típicos de temperatura, pH, oxígeno disuelto, transparencia, en un principio. Hoy en día el sistema de información ambiental de la red CAM, de la red de calidad ambiental, cuenta con más de 1 millón de datos colectados de una manera sistemática, caracterizados por la confiabilidad y por la comparabilidad entre unos y otros, no solamente, digamos, en términos de tiempo, sino también en toda la característica de la toma de datos, de la herramienta para la toma de datos, del análisis, con una estructura de metadatos muy robusta. Y hoy en día medimos más de 60 y algo de parámetros que están abarcando temas especializados como los metales pesados, los pesticidas, los hidrocarburos, temas, por ejemplo, de toxicidad en agua debido a mareas rojas o a floraciones algales, como se conocen genéricamente, y que abarcan no solamente los parámetros en agua, también en sedimentos y, por supuesto, en biota.
digamos, este abanico de parámetros que estamos colectando resultan, primero, muy importantes para entender cuál ha sido la evolución de la calidad de las aguas en las costas colombianas. Segundo, una herramienta clave para la administración y la gestión de las autoridades ambientales. Y tercero, como decía al principio, una herramienta también para los órganos de control, para los entes judiciales y, por supuesto, para la gestión general del recurso hídrico marino del país. De la mano de esto, vale decir, y de manera muy importante, ha sido el de desarrollar capacidades. Al principio la RedCan básicamente tomaba datos con personal del instituto que iba a las regiones a colectar las muestras, a colectar la información, a traerla a los laboratorios, a procesarla y ponerla en línea. Hoy en día es un sistema descentralizado en donde, de acuerdo con las capacidades que han logrado desarrollarse en cada una de las corporaciones autónomas o los socios en las regiones, ellos son los que directamente colectan sus datos, colectan sus muestras, analizan, como dije, en la medida de capacidades. En algunos casos, por ejemplo, para pruebas de laboratorio muy especializadas, no se justifica tener laboratorios en cada una de las corporaciones. Entonces tenemos uno en el Caribe, uno en el Pacífico o uno central en el INVEMAR para datos muy, muy especializados. Pero hoy, en términos generales, prácticamente cada corporación costera tiene su ámbito de colecta de datos y de análisis de información en sus propias instalaciones, reportan a un sistema que concentra la información, hace unas pruebas de calidad y pone al servicio, no solamente ya de las corporaciones, sino en general al servicio público, geovisores con información en términos visuales muy prácticos. Hemos adoptado un sistema de semáforos para decir, en términos de metales pesados, si la zona está en rojo, es una zona que reviste peligro desde el punto de vista ambiental. Si está dentro de los límites, digamos, no de riesgo alto, sino medio, unos indicadores de color amarillo, y donde no hay problemas, pues con semáforo en verde para uso y aprovechamiento del recurso en esas jurisdicciones. Entonces, lo interesante aquí creo que tiene que ver primero con el desarrollo de un sistema que es descentralizado, que está a cargo de todas las corporaciones y de los socios de manera equilibrada en términos de esfuerzo, inclusive financieramente. Cada uno de nosotros aporta unos recursos para la operación y funcionamiento del sistema. Dos, con unos datos de altísima calidad, como dije, completamente parametrizados, pueden ser comparables los datos que se tomaron hace 20 años con los que se están tomando en la actualidad, sistemáticamente colectados en términos de tiempos y de espacio. Las estaciones que se ocupan son prácticamente las mismas a lo largo de todo este tiempo, solamente se incrementan o se modifican cuando se encuentra, después de un análisis que se hace todos los años a través de un seminario de evaluación del funcionamiento del sistema, para incorporar nuevos parámetros o para incorporar nuevos lugares u otras técnicas que aparecen, porque pues, las técnicas también van evolucionando. Y tercero, que es tal vez lo más importante, los datos, la información y los geovisores hoy en día están disponibles en tiempo real para todo el mundo, para todos los investigadores, para todos los tomadores de decisiones a través de las plataformas de información de cada uno de nosotros. En todas las corporaciones se comparten de manera equilibrada toda la información sin ninguna restricción y se ponen al servicio del público. Entonces creo que es un ejemplo muy bonito de la manera de trabajar en conjunto todo el SINA, de la manera de ofrecer las capacidades que el país va adquiriendo en términos de herramientas informáticas para poder ver la evolución de la calidad de, en este caso, las aguas marino-costeras de la nación y finalmente, pues también poder estar evolucionando en términos de respuesta desde las autoridades ambientales, desde las autoridades judiciales y desde las entidades responsables del manejo y control de la calidad de nuestras aguas. Yo aquí quisiera adicionalmente decir que la RedCam es un ejemplo nacional, es mirado y hoy en día
adoptado como modelo en algunos países vecinos y de la región, ha conducido a la generación de uno de los índices nacionales que estamos ofreciendo ante la OCDE, que es el índice de calidad de aguas marinas de Colombia, con lo cual pues resulta que no solamente el INVEMAR, sino el país es pionero en términos de generación de capacidades y de mecanismos para hacer el seguimiento de la calidad de los mares, ya no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Creo que esto sería lo que quisiéramos decir en términos de un modelo y un ejemplo. Adicionalmente, decir que el Instituto maneja en este momento 9 plataformas de oferta de información, donde tenemos pues, no solamente la red CAMP, tenemos los sistemas asociados a la información en biodiversidad, en donde compartimos con nuestros institutos hermanos el sistema de información en biodiversidad de Colombia. El componente marino es responsabilidad del INVEMAR. Tenemos la plataforma de información sobre manglares, que se conoce como SIGMA, el sistema de seguimiento a la cobertura de manglares en nuestras costas. El sistema de información pesquero, que originalmente era un mecanismo para hacer seguimiento a las pesquerías en la Ciénaga Grande de Santa Marta y que hoy en día se ha convertido en un sistema de información nacional en pesca artesanal, donde ya distintos socios de otros ministerios, como la UNAP del Ministerio de Agricultura, o socios dentro del Sistema Nacional Ambiental, como el caso de Parques Nacionales, está utilizándolo para todo el registro, seguimiento y ver la evolución de la actividad pesquera en las áreas protegidas, en el caso de Parques Nacionales. Climares, que es el sistema de información sobre los temas relacionados con cambio climático en las costas colombianas. El sistema de soporte de decisiones del subsistema de áreas marinas protegidas de Colombia y el sistema costero, denominado así, que está enfocado a entender los problemas de vulnerabilidad a la erosión costera en los territorios marino-costeros del país. Con esto yo cerraría mi presentación y pues esperamos las preguntas e inquietudes de todos ustedes. Muchas gracias. Capitán, buenas tardes. Nelson Omar, buenas tardes. Aquí desde la oficina TICS. 5 segunditos para pedirles el favor a todos los asistentes que los únicos que pueden tener la cámara prendida son los panelistas. Por favor, Claudia Patricia, Jesús Emilio, apaguen sus cámaras, por favor, gracias. Y informarles a las demás personas que no está permitido generar accesos de otras personas. Por favor, desde la oficina TICS estamos tratando de controlar que no ingresen más personas para evitar los saboteos que acabaron de pasar. Muchas gracias. Omar, puedes continuar. Muchas gracias. Bueno, de todas maneras, este incidente, pues de todas las cosas malas hay que sacar cosas buenas. Estos incidentes, pues, de francotiradores virtuales o saboteadores virtuales son muy, hoy en día, digamos, son muy frecuentes y son ataques directos contra la libertad de expresión y la esencia ciudadana e institucional. Y por eso, digamos, da la oportunidad para hablar de lo importante que es la seguridad digital. Es decir, todos los datos que nosotros disponemos en este momento en plataformas de información tienen un riesgo de ser cambiados, alterados, removidos, etc. Entonces, uno de los grandes desafíos y retos que tenemos nosotros en los sistemas de información es proteger esa información porque es el patrimonio, digamos, de información y conocimiento del país. Entonces, la seguridad digital toma, digamos, una relevancia muy grande. Valga la oportunidad para nombrar esto. Muchísimas gracias, Capitán Arias. Creo que ha sido muy ilustrativa su presentación. Ahora queremos hablar con Andrea. Andrea Ramírez, pues, la directora del DANCRA. Para los que no conocen el DANCRA, pues el DANCRA pues, es una dirección que se creó dentro del ministerio, se llama Dirección de Asuntos Marino-Costeros y Recursos Acuáticos. Fue creada en el 2011 e implicó, digamos, un cambio de objetivos y estructura del ministerio en ese momento.
Y lo que se busca con el DANCRA es orientar el manejo integrado costero y marino y los recursos acuáticos del país. Entonces, la pregunta que le tenemos a la doctora Andrea Ramírez es, ella como usuaria, ¿cómo utiliza la información generada por el IDEAM y el INVEMAR para orientar el manejo integrado de las áreas marino-costeras de Colombia? ¿Y cuáles son las necesidades de información para satisfacer los intereses y las prioridades del DANCRA? Doctora Andrea, el micrófono es suyo. Mil gracias, doctor Omar, y muchas gracias a todos y buenas tardes a todos los que nos acompañan. Bueno, es una muy buena pregunta, mi querido Omar, de cómo usamos esa información y realmente es cómo estamos volcando esa información para la toma de decisiones. Entonces, en la siguiente diapositiva, digamos que les traemos como ejemplo dos formas o dos ejemplos claros de uso de información generada por el INVEMAR y por el IDEAM. La primera ha sido cómo esa información ambiental, cómo esos datos, cómo ese conocimiento de esos ecosistemas marinos y costeros y de esa zona costera nos ha llevado a nosotros para poder formular los instrumentos de planificación de las zonas marinas y costeras y la definición también de planes de manejo para ecosistemas específicos o para especies específicas que se encuentran en las zonas marinas y costeras. Específicamente el instrumento que tenemos para el componente marino costero se llaman los planes de ordenación y manejo integrado de las unidades ambientales costeras, o más conocidos como POMIWAC, que es digamos, es un instrumento muy parecido al de la cuenca hidrográfica, pero en este caso lo que hace es ordenar esa zona costera que es una franja terrestre, pero también una franja marina. Y para poder hacer ese ejercicio, para poder formular y para poder haber diseñado el decreto que llevó a la vida a este ejercicio, pues se basó en la información y en los años de investigación que tenía el INVEMAR en las zonas marinas y costeras. Ya el capitán Arias lo mencionaba específicamente cómo ha sido el ejercicio de la red CAM, pero los otros sistemas de información y apoyo que han venido trabajando durante todos estos años, y esa información analizada es la que pudimos llevar realmente a poder proponer que teníamos que tener un instrumento para el manejo de las zonas marinas y costeras como el POMIWAC. Y también en caso real, digamos que lo estamos trabajando muy activamente en este momento, es toda la información que nos ha permitido hacer la evaluación y seguimiento de los principales factores de amenaza para la biodiversidad marina y costera, como por ejemplo lo que es la contaminación por fuentes terrestres que van al mar. En esta diapositiva, por ejemplo, aquí en esta foto, pueden ver cómo se está viendo el ICAM, el indicador de calidad ambiental marina que mencionaba el capitán Arias en la presentación anterior, cómo este ICAM se comportó en nuestra zona costera el año pasado, y podrían ver también a través, digamos, de los diferentes colores cuál es la calidad de nuestras aguas marinas. Esto porque es importante, porque con este indicador podemos saber cómo nos estamos moviendo, podemos saber qué le está pasando a nuestra biodiversidad y no solo, digamos, si la calidad de las aguas, no solo para la gente, o sea, si las playas y las aguas están aptas para que la gente pueda ir a disfrutar las playas, sino también y particularmente lo que busca este indicador es que la calidad de agua sea la que tiene que ser para que nuestra biodiversidad pueda seguir digamos, existiendo en las condiciones que son. Entonces, sin esta información, digamos, no podríamos tomar decisiones, sin esta información no podríamos estar haciendo y direccionando acciones de mejora. Y, por ejemplo, pues con esta información específica de calidad ambiental, que además es una de las metas del Plan Nacional de Desarrollo actual, en el que buscamos seguir mejorando la calidad de nuestras aguas marinas a través de subir las estaciones de calidad óptima y aceptable. Estamos haciendo todo un trabajo para direccionar los esfuerzos específicos a cada uno de los tensores. Entonces, podemos saber en cada uno de los puntos
¿Qué factor está afectando la calidad de agua? Si estamos hablando de materia orgánica, si estamos hablando de hidrocarburos, si estamos hablando de metales pesados. Entonces, podemos tener esa información y con esa información real desde el ministerio y las autoridades ambientales correspondientes, las 12 corporaciones autónomas regionales, podemos entrar a hacer esas acciones de mejora, podemos ir a poner acciones de control y vigilancia, se pueden ir a suspender las actividades que están haciendo y los vertimientos puntuales que se están haciendo al mar. Sin esta información y sin estos monitoreos constantes y sistémicos que tiene el INVEMAR y en la red con las corporaciones autónomas regionales, pues no podríamos tener esta información en tiempo real o esta información para analizar y tomar esas decisiones de mejora. Siguiente. Ahora, con respecto a la pregunta que nos hacía el doctor Omar respecto a necesidades y prioridades de la información desde la dirección y pues para la gestión del recurso hídrico, como lo vemos en este momento. Creemos importante desde la dirección y desde el ejercicio de la gestión avanzar en un solo visor que involucre toda la información de zonificación ambiental. Que nos permita tener la información relacionada con las unidades de paisaje, con los ecosistemas marinos y costeros, con el estado, unido a las variables de calidad ambiental y la información de REDCAM, como les mencionaba anteriormente, y adicionalmente información de azonificación de diferentes ecosistemas que se han realizado y otros instrumentos de planificación en la zona costera. ¿Para qué? Pues para que nos permita conocer mejor las restricciones y las condiciones para el manejo de los recursos naturales, entre ellos, pues el recurso hídrico. Importante, además, nos ayudaría a entender cómo está esa relación entre las cuencas hidrográficas y lo que está llegando de las cuencas hidrográficas al mar y cómo es, pues digamos, entender esa conectividad que tenemos desde la montaña, desde el centro del país, desde donde estamos con nuestras zonas costeras. Pues porque generalmente uno en la zona costera o desde Bogotá, perdón, uno pensaría que no tiene ninguna relación realmente con la zona costera y hay que entender, por ejemplo, que el río Magdalena pues es el mayor aportante en la región del Gran Caribe, no solo para las aguas marinas de nuestro país, sino para la región del Gran Caribe en términos de material que está llegando por fuentes terrestres al mar. Consideramos también que el sistema de información de recurso hídrico, el CIRACHE, debe tener una mejor articulación o debe buscar cómo articularse con el sistema de información ambiental marina, el SIAM, y específicamente con los datos de REDCAM, que nos permitan consolidar variables, indicadores y procedimientos de flujos de datos en lo relacionado con el medio costero y marino, considerando la reglamentación vigente que existe para el CIRACHE en las diferentes temáticas como lo son la oferta, la demanda, la calidad del riesgo y la gestión. Y por último, bueno, digamos en esta diapositiva entendemos la importancia también de articular y de generar información o articular la información marino-costera al registro de usuarios del recurso hídrico. Con el fin de que podamos disponer de información de los usuarios del recurso hídrico, no solo en el ambiente, digamos, de aguas continentales, sino también de esos usuarios que hacen usos de las aguas marinas costeras. Es importante que podamos tener, digamos, esa relación de la cantidad y de la calidad de las aguas que están llegando por las cuencas hidrográficas y poder entender para poder gestionar de forma diferente, digamos, esos impactos que estamos teniendo en la zona costera debido a actividades terrestres que se están haciendo en gran parte muy al interior del país y ni siquiera son de las zonas marinas y costeras. Y es importante que nuestros mismos sistemas de información empiecen a mostrar este recurso hídrico de manera articulada, no por un lado el recurso hídrico continental y por el otro lado el recurso hídrico marino, sino que se empiece a mostrar pues que el agua realmente es una conexión, que el agua está en todo nuestro territorio continental, en nuestro territorio marino y que esos instrumentos de planificación pues se integran y se hablan en el territorio. Siguiente. Los temas de REDCAM, como ya lo mostraba un poco el capitán Arias,
venimos trabajando y muy de la mano con el INVEMAR a poder tener accesos a esa base de datos para el uso de los microdatos, y creemos que es importante, y en todo este ejercicio de transparencia, que los datos puedan estar disponibles para el análisis, para la revisión, para tener, digamos, detalles a nivel de cada uno de los puntos de las estaciones. Creo que parte del análisis que venimos haciendo en este momento de la mano con el instituto, de poder entender lo que está ocurriendo en cada uno de los puntos de datos, o de donde estamos tomando estos datos para analizarlos, pues nos está llevando a entender cada una de las dinámicas, y aunque hay estaciones cercanas o en un mismo departamento, sus condiciones de calidad de agua son diferentes debido a las condiciones puntuales. Y por eso es que estamos trabajando actualmente con el INVEMAR de poder generar un tablero de control y un visor específico para el indicador de calidad de las aguas marinas del ICAM, con el fin de que los diferentes usuarios, todos los que están aquí presentes, puedan revisar esos datos, puedan ver cómo estamos trabajando, cómo ha sido, digamos, la evaluación histórica de la calidad de agua en cada uno de los puntos, y ver, digamos, hacia dónde se han ido identificando las acciones de mejora o qué propuestas pueden haber en acciones de mejora para llevar a mejorar esas calidades de aguas. Y esto, como lo decimos, pues en términos de indicadores ambientales, en términos de la oferta que el país está haciendo a la OCDE, en términos de lo que es cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, articulando también a todo este ejercicio y a esta discusión que existe en términos de post-2020 o el tema de biodiversidad post-2020, que en los temas marinos y costeros no se puede entender si no aseguramos que tenemos la calidad óptima de las aguas para que soporten la biodiversidad. Y por último, la última diapositiva, por favor. Creemos importante, y seguimos trabajando de la mano con el INVEMAR, con el IDEAM, con la Dirección de Recurso Hídrico, con las diferentes entidades, en un fortalecimiento del SIAC en temas de recurso hídrico, en este ejercicio, en una articulación, como decíamos, de incorporar esos temas marinos y costeros o esos datos para disponer módulos específicos para las aguas marinas, y un desarrollo en aspectos temáticos de acuerdo con lo reglamentado para el sistema de información de recurso hídrico. Venimos haciendo en este momento un ejercicio interesante con la Dirección de Recurso Hídrico de ver cómo ese CIRACHE lo fortalecemos, cómo generamos una serie de indicadores, parámetros, e incorporamos en ese sistema de información los aspectos marinos y costeros para que se pueda entender realmente que el agua es una sola. En unos casos será salada, en otros casos no será salada, pero al final es agua, es un recurso natural que tenemos que conservar, que tenemos que gestionar, que tenemos que manejar, al que hay que establecerle límites, criterios para su manejo y acceso, y que nos permita pues realmente hacer una gestión muy integral de ese recurso hídrico a nivel nacional, desde los ámbitos, o particularmente desde el ámbito marino costero, entendiendo su relación con la cuenca arriba. En este sentido, digamos, venimos trabajando en todos los temas de unificar datos en los temas de oferta, de demanda, con el inventario de usuarios del agua y las presiones en los temas marinos y costeros, los temas de calidad que ya se los he mencionado a través del indicador del ICAM, y en temas de riesgos también poder entender esos temas de contaminación o otra serie de fenómenos meteoceánicos, cómo también están afectando la calidad de nuestras aguas. Es un reto poder usar toda la información que generan nuestros institutos de investigación, poder gestionar la biodiversidad a partir de los datos y la información, convertir esa información en sistemas de toma de decisiones, pero es un ejercicio que venimos haciendo de la mano y cada día fortaleciendo mucho más también la política pública, el desarrollo de la política de zonas marinas y costeras y el desarrollo de normatividad específica para las aguas marinas y costeras, como lo fue hace un par de años la expedición de la norma específica para vertimientos a aguas marinas, que no lo hubiéramos logrado
si nuestro instituto de investigación, nuestros institutos no hubieran tenido sistemas tan robustos de información con datos de tantos años que nos permitieran a nosotros tomar las decisiones correspondientes. Muchas gracias. Andrea, muchísimas gracias, interesante disertación. Como nos damos cuenta, pues, digamos, el mar refleja, digamos, la condición de la salud de las aguas continentales, y como bien decía Andrea, pues, hay que buscar, digamos, entender el agua en toda su integralidad. Hay unas preguntas en el chat que vamos a responder hacia el final, y que he estado acopiando, digamos, durante toda la presentación. Quiero finalizar, digamos, esta parte marina recordando que el 50% de nuestro territorio es marino. El área continental de Colombia es 1.141.748 kilómetros cuadrados. El área marino-costera, si no estoy mal, son 928.660 kilómetros cuadrados o algo así. Es decir, ese es un territorio, digamos, que tenemos que entender, sobre el cual tenemos que trabajar muchísimo todavía para reconocer sus recursos, para reconocer sus mecanismos de interacción, etc. Muchísimas gracias, Andrea. Y voy a continuar con nuestro último panelista, con el doctor Fabián Caicedo, que es el director de la gestión integral de recurso hídrico en el Ministerio de Ambiente. Y le voy a preguntar a Fabián, ¿cuáles son las expectativas, proyecciones y estrategias para fortalecer el sistema de información ambiental de Colombia en los temas de recurso hídrico continental y marino? ¿Y cuáles las estrategias para mejorar la base de conocimiento hídrico regional, la interoperabilidad y la oportunidad de la información desde y hacia las autoridades ambientales? Esa es la pregunta que te dejo, Fabián, y el micrófono es tuyo. No, Omar, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos los que están acá en este espacio virtual. No quisiera empezar a responder esa pregunta, Omar, que la voy a estructurar o a respondértela en varios bloques o en 3 diapositivas, básicamente, sin antes extender mi gratitud y felicitación a todo este equipo de TICS, del Ministerio, de las diferentes oficinas de los institutos de presidencia, para estos 3 días donde han llamado este evento para descubrir la transformación digital del sector ambiental. Este espacio que nos regalaron a nosotros es fundamental y me parece importantísimo resaltarles esta iniciativa para que los que están acá en este momento escuchándonos y los que nos ven vía streaming y también a los hackers se enteren de lo que estamos haciendo en Colombia por realmente transformar esos datos, esos registros de los que nos hablaba Fabio, al cual extiendo mi saludo, al director Francisco, por supuesto a mi compañera Andrea, y a usted, Omar, que los considero, por supuesto, mis compañeros durante más de 10 años en el IDEAM, y un corto paso por el INVEMAR durante un año largo. Sin embargo, creo que esas experiencias realmente lo alimentan a uno como un tomador de decisiones y un generador de política y de planificación de los recursos hídricos. Por ahí uno de los participantes nos hacía una mención de diferencia de recurso hídrico del agua, por supuesto que sí. Digamos que ahora podemos tener un espacio para esa discusión. Quería decir eso. Además, el panel y su título, de hecho, la información sirve para proteger el agua. Además, el director Francisco nos decía, oiga, hay diversas maneras de proteger este recurso natural. Una de las que están ahorita de modas, y digamos, él ya lo mencionaba, es el tema de los ríos, de los ecosistemas sujetos de derecho. Es una manera que está, lo digo así abiertamente, está de moda en este momento de proteger o declarar estos sistemas naturales como sujetos de derechos para su protección, conservación, mantenimiento y recuperación, que esos son los cuatro derechos que están en el marco de esta categorización que le ha dado las Cortes digamos, a esta manera de proteger. Sin embargo, como lo dices,
lo dice este título de este espacio, la información sirve para proteger el agua fundamentalmente, que sí, es cierto. Entonces, ese fortalecer los sistemas de información de los que ya nos hablaban y voy a referirme específicamente al sistema de información del recurso hídrico, SIRACH. Es fundamental. Ya Andrea decía, oiga, ¿cómo es que nos podemos interoperabilizar SIRACH, RedCam, un montón de instrumentos de información que yo quedé realmente sorprendido con la exposición del director Arias, porque digamos que conozco muy internamente la información disponible en IDEAM y conocía, claro, el tema de RedCam, pero ese montón de subsistemas que también están en nuestro Instituto INVEMAR, son fundamentales para la toma de decisión. Yo creo que en ese fortalecimiento de los sistemas está el quid del asunto, está el cómo voy a proteger yo estos recursos naturales con la información. Omar, partiendo de eso, contarte que en este momento desde la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico, recordar que así pues lleva por nombre nuestra política, la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico. Está de la mano, por supuesto, con este subsistema que ya ustedes conocen mucho en el IDEAM y que con apoyo de la Dirección del Recurso Hídrico estamos en este momento mejorando. ¿Y qué estamos mejorando en torno a este subsistema del Gran SIAC? Estamos mejorando estos 6 bloques que están viendo ustedes en esta presentación. Es decir, el SIRACH debe dejar de verse como un repositorio de datos y registros. El SIRACH está evolucionando de una manera más efectiva porque estamos buscando en él una interoperabilidad con otros sistemas. Ya los mencionamos algunos y ya durante estos 3 días de charlas han conocido otros de otros institutos. Es importantísimo que si vamos a tener una mejora en un subsistema de estos, que administra, por supuesto, el IDEAM, tenga una sostenibilidad, y esto es una sostenibilidad en el tiempo. Y aquí el llamado es a los que nos acompañan de las diversas autoridades ambientales. Vi muchos de las 12 autoridades marinas o con influencia marina y otras continentales, de que se debe tener una visión de sistema, porque allí, es decir, las autoridades ambientales son las que alimentan estos sistemas en últimas. El INVEMAR las disponen, las articulamos y mejoramos desde el ministerio, pero quien las alimentan con información y datos de los usuarios finalmente son las autoridades ambientales. Entonces el tema de sostenibilidad está muy importante en el relacionamiento que tengamos con todas, no una que otra, sino con todas las autoridades ambientales para poder tener esa visión de sistema, para finalmente generar conocimiento, poder tener o poder tomar decisiones basadas en el conocimiento. Aquí hay un tema muy importante y característico de lo que mencionaba antes como los ecosistemas sujetos de derecho, y es el llamado al conocimiento no solamente científico, sino también de las comunidades. Yo creo que en estos sistemas tenemos que abrir una ventana para que la información y el conocimiento de las comunidades sea incorporado. Sin embargo, es un camino que estamos recorriendo porque sabemos los roles del instituto, que tiene que dar una información validada y certificada. Sin embargo, la información de las comunidades también tiene que tenerse en cuenta y es muy importante también para la protección de los recursos hídricos, en este caso del agua. Basado en el sistema de información geográfica, conocemos que el SIAC tiene un visor geográfico. Sin embargo, los subsistemas generalmente están desconectados de ese visor geográfico. Estamos fortaleciendo esa base dentro del SIRACH para integrar el tema geográfico. Sabemos que todo ocurre en el espacio, como dice un amigo mío que está por aquí conectado. Todo ocurre en el espacio. Y si no mostramos un mapa, si no mostramos dónde está ese punto X y Y de esa concesión, de ese vertimiento, esa fuente receptora, pues es un poco difícil hacer gestión. Entonces estamos fortaleciendo el tema del SIG o de la información basada en sistema de información geográfica. El tema de la escalabilidad. Esto es importantísimo porque no podemos estar pensando hoy, 2020 o 2021, en un sistema o en una mejora de un SIRACH 2.0, que lo hemos llamado así, y que en 2-3 años volvamos a tener que retroceder o cambiar
de sistema porque no compagina con lo que está en la actualidad. Entonces, esa escalabilidad tiene que ser fundamental, tiene que pensarse desde ya y ver cómo esas mejoras tecnológicas pueden funcionar. Ya un espacio grande han tenido con estas tecnologías emergentes. Sabemos que el IDAN trabaja muy fuertemente con imágenes. Ayer el ministro en su visita a las instalaciones mostraba ese sistema de alerta de deforestación. Eso está en el marco de esta gran estrategia de Big Data, ¿cierto? Esos análisis de multivariables para la toma de decisiones. También un sistema robusto que nos permita eso, tomar una decisión, pero basados en información. Acá, antes de dar al siguiente, quisiera recordarles que las áreas temáticas del CIRACHE son la gestión integral del recurso hídrico, como lo ven ahí, estado actual del recurso hídrico, calidad hídrica y disponibilidad hídrica. Me quedo con la primera parte. Cuando yo hablo de gestión integral del recurso hídrico, inevitablemente tengo que referirme a los diversos instrumentos de planificación y de administración y, por supuesto, de gobernanza del recurso. Entonces, no es solamente visto, y quiero que se lleven este mensaje, solamente visto un CIRACHE como un repositorio de datos y registros, sino un sistema de gestión integral del mismo recurso. Siguiente. Y entonces, esto es unos ejemplos de mejora que estamos trabajando en ese rediseño para el complemento del CIRACHE articulado, por supuesto, con los diversos subsistemas del CIAC. Entonces, ¿cuáles son los complementos que estamos trabajando? Y por eso traía a colación el tema de la gestión integral del recurso hídrico y sus diversos instrumentos, tanto de planificación como de gestión. Vemos un montón de módulos, como lo ven ustedes allí, todo el mundo, pues, o muchos de los que están acá, disculpen, sabemos que son los PONCs, ¿cierto? Esos instrumentos de ordenamiento de nuestras cuencas, los PEM, que son los PEM, los planes estratégicos de macrocuenca, que son esa gran sombrilla de planificación prospectiva de las áreas hidrográficas, los planes de manejo ambientales de microcuencas, los POMIWAT, como ya los mencionaba Andrea, los PORACHES, un montón de módulos que estamos estructurando con base en la definición de lo que es hoy día el CIRACHE. ¿Mejorando qué? Mejorando ese registro único de usuarios del recurso hídrico que hoy día pues contiene este subsistema. Esos módulos de fuentes, tanto de fuente de captación como como receptora, y los puntos de monitoreo. Hay unos tableros de control muy interesantes que acá les traigo unos aportes que estamos en esa evaluación. Valga aclarar que cada uno de estos módulos, para ponerlos funcionales, pues tienen que cumplir un montón de requisitos. Durante el 2019 nos dimos a la tarea de hacer unos talleres con las autoridades ambientales, con los institutos de investigación, con muchos expertos en la temática, donde pudimos identificar unos alcances funcionales, donde pudimos también identificar como una segunda fase unas especificaciones y requerimientos, para llegar a una tercera fase, que son esos casos de uso. En este momento, los casos de uso y esos tableros de control los estamos destinando al tema de PONCAS. Entonces, esas dos imágenes que ustedes ven en la parte superior corresponden a un ejemplo que les hemos traído como un tablero de control en torno al módulo de PONCAS. Fundamental, es decir, no puede seguir pasando que hablemos de PONCAS en las más de 350 subzonas hidrográficas que hay en todo el país, que son objeto de PONCA, pero no necesariamente pues requieran este instrumento, simplemente poder llamar o tener un tablero de control y tener la información expedita, rápida para la toma de decisiones. ¿Ahí qué hay? Ahí hay un PONCA del río Ariari, donde vemos su zonificación, fácilmente encontrar cuáles son esas partes que se identifican en esa zonificación, temas de amenazas, temas de riesgos, en fin, un montón de información que tenemos que disponer a toda la población para su conocimiento y toma digamos, y gestión. Abajo tenemos dos imágenes adicionales en torno a lo que tiene hoy, lo que es el CIRACHE, que es tema de captación, tema de vertimientos, volverlos un poco más dinámicos, poder hacer unas consultas, ya sea por jurisdicción de corporación, ya sea por subzona hidrográfica, por municipio, por departamento, como sea. Es decir, estamos buscando esa armonía entre algo muy versátil que le pueda servir al ciudadano del común en identificar, oiga, ¿cuántas captaciones hay en mi jurisdicción?
cuántas captaciones hay en un río. Entonces, simplemente de pasar de una jurisdicción de manera espacial a pasar a un tema lineal, estamos en esas regulaciones o estructuraciones de esa información, que no es fácil. Entonces, en ese camino estamos construyendo estos tableros de control. Muchos de esos módulos tienen ya un alcance funcional y unas especificaciones y requerimientos, pero para llegar ya a casos de uso que nos permitan tener pues una información más expedita, ahí va el camino. Por eso el tema de la sostenibilidad es importante, el tema de que las corporaciones autónomas regionales se unan a esta iniciativa es muy importante porque hay que darle sostenibilidad a esta iniciativa. Siguiente. Siguiente, Pilar. Con esta diapositiva, perdón, antes termino mi intervención. Es fundamental recordar, y yo sé que ahorita Omar va a hacer énfasis en esto, que existe un programa nacional de monitoreo del recurso hídrico, el cual en este periplo estamos armonizando con la dirección de mi compañera Andrea, de DAMCRA, para poder adoptar. ¿Esto qué va a permitir? Tener unas estrategias claras. Ahí vemos que la primera estrategia es una consolidación del sistema de observación, medición, vigilancia continua y sistemática del agua para la información y conocimiento de la misma. Esa estrategia es a la que hemos llamado PIRMA, que son los programas institucionales regionales para el conocimiento del recurso del agua. Entonces, partiendo de esa estrategia de cómo yo mido, qué mido, cuándo mido, de qué manera mido, con qué personal cuento, con qué instrumentación cuento. Esa es una primera estrategia que las corporaciones autónomas deben tener a bien poder llevar a cabo en todos sus planes de acciones institucionales. Una estrategia 2, tema de investigación e innovación tecnológica en el monitoreo del agua. Una estrategia 3, un fortalecimiento a las instituciones y las capacidades para el monitoreo de este mismo recurso. Finalmente, la estrategia 4, que es la de comunicación, difusión y participación en el monitoreo del agua, como ya lo decía. Entonces, finalizo con esto, Omar, el Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico, que por supuesto el IDEAM, con participación de INVIMAR también, ayudaron a consolidar. En este momento lo estamos mejorando para poder llevar a una adopción del mismo y poner a disposición de todos los colombianos. Muchas gracias. Fabián, muchísimas gracias. Interesante exposición. Quiero resaltar dos cosas. Primero, el concepto de gestión integral de recurso hídrico, no tanto por el concepto, sino lo que va debajo, o sea, la base, digamos, de esa gestión, que como decía Fabián, pues es el monitoreo. Y el monitoreo, pues, es lo que nos permite a nosotros tener ese patrimonio de información que nos va a servir para la toma de decisiones, es decir, que nos va a servir para la gestión integral del recurso hídrico. Y aquí, digamos, tal como lo decía Fabián, yo quiero destacar el Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico y las aplicaciones regionales, que son los programas institucionales regionales de monitoreo del agua, haciendo énfasis en la necesidad, digamos, de fortalecer las capacidades nacionales y regionales para el monitoreo, para tener una institucionalidad que trabaje en tiempo real, tal como la sociedad moderna nos lo está exigiendo. Trabajar en tiempo real, entregar información oportuna, con calidad, información que sea pertinente para los intereses de los diferentes actores, información que esté validada y que sea, digamos, que tenga, digamos, una custodia y una seguridad especial por parte de las instituciones que tenemos esas responsabilidades. Muchísimas gracias, Fabián. Creo que ha habido, digamos, un recorrido en este panel, digamos, por todos los temas, pero no quiero dejar por fuera, digamos, todas las preguntas y las observaciones que se hicieron en el chat. Y voy a empezar con Fabio. Voy a agradecer a los panelistas, que ya se nos está acabando el tiempo, que sean presentaciones muy cortas, respuestas muy cortas a estas preguntas. Las personas interesadas pues pueden contactarnos para si quieren ampliación de las preguntas. Fabio, la primera va para ti. Dice
cómo se estima la oferta hídrica, cuál es el enfoque para realizar los balances hídricos y qué tanto se ha avanzado en el conocimiento del agua. Gracias, Omar. La oferta hídrica superficial se estima a partir de la información de la red de estaciones de precipitación y la de caudales. Se hacen análisis de algunos componentes básicos del balance hídrico como la precipitación y la temperatura para estimar a través de ella la evaporación a nivel nacional. Esos análisis se hacen a nivel mensual en una serie de continua información y recientemente se ha incorporado información satelital como CHIRPS que permite cubrir zonas en donde tenemos una baja densidad de estaciones y complementar la representatividad en cantidad y en distribución espacial de la precipitación y por tanto hacer analogías de la cantidad de agua que escurre sobre la superficie. Esto a nivel de agua superficial. En el tema de aguas subterráneas, pues hay unos sistemas acuíferos que tienen alguna información específica y hay unos indicativos de reservas potenciales de agua que complementan la visión de la disponibilidad de agua en el país. El avance que se ha dado recientemente ha sido en ese uso de tecnologías alternas que permite completar la información. Tenemos estaciones de caudal en 160 de 316 subzonas hidrológicas y la información de lluvia y algunos modelos hidrológicos nos permiten extender y mejorar las estimaciones de la oferta hídrica superficial. Gracias, Fabián. Bueno, hay una pregunta, o hay varias preguntas de aguas subterráneas. Yo me voy a permitir dar aquí como una introducción muy chiquitica y le voy a dejar la otra parte a Fabián. Me preguntan que de las zonas de recarga del país. Bueno, nosotros tenemos en el Estudio Nacional del Agua 2018 un mapa de zonas de recarga potencial a nivel nacional. Y tenemos una iniciativa en este momento que estamos trabajando con el Ministerio del Servicio Geológico Colombiano en relación con la delimitación de las zonas de recarga ya a nivel, digamos, de las autoridades ambientales. Entonces, Fabián, para que tú nos cuentes los avances de esta metodología, cuándo se prevé entregarla y qué campo de aplicación va a tener. Gracias. Bueno, Omar, el tema del agua subterránea, ¿no? Nuestro tesoro oculto, del cual conocemos poco y el cual el IDEAN ha tenido a bien en los diversos estudios nacionales del agua hacer unas caracterizaciones de esa manera, nacionales. Entonces, con esta metodología lo que pretendemos, o con esta guía metodológica, lo que pretendemos es bajar o mejorar más bien la escala. Y por ahora, así se escuche, oiga, y apenas van ahí, sí, vamos a mejorarla de una escala 1 en 100.000, que es como está destinada la guía en este momento que se está trabajando con el IDEAN, el Servicio Geológico y por supuesto la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico. ¿Esto qué va a permitir? Esto va a permitir tener, pues, una zona delimitada, de alguna manera delimitada entre comillas, o un conocimiento de mejor escala, que pueda dar unos lineamientos más claros a las autoridades ambientales en cuanto a la protección de estas zonas de importancia nacional, ¿cierto? Como lo son las zonas de recarga de acuíferos. Y también lo que estamos conociendo hoy día como el tema pues hombre, el permitir poder interactuar desde lo civil, es decir, desde las construcciones en estos tipos de zonas o áreas. Es decir, poder tener una información un poco más completa de hasta dónde va mi zona de recarga para poder dirimir esos conflictos que hay con otros sectores, como el sector de la construcción, por ejemplo. Esto de alguna manera va a permitir empezar a cerrar brechas. Esto es lo más importante. Estamos trabajando en este momento en un convenio importantísimo para empezar a aplicar la metodología en una zona específica y pues ya de alguna manera también adoptar esta guía metodológica para las diversas autoridades ambientales. Muchas gracias. Bueno, para Luis Manuel Guerrero, que me pregunta sobre la información de agua subterránea en los departamentos de Guaviare, Vaupés y Guainía. Bueno, hay que decir que el país pues únicamente tiene un conocimiento del 15% de su potencial hidrogeológico. Entonces, digamos que hay muchas regiones del país que no cuentan, digamos, con un conocimiento hidrogeológico adecuado para efectos, digamos, de aprovechamiento de aguas subterráneas.
Sin embargo, estamos buscando ampliar las fronteras de conocimiento. En este preciso momento, por ejemplo, el nuevo ministro está reunido con la directora del IDEAN y el director de Humboldt y no sé quién más, para tratar el tema del Pacto de Leticia. Y aquí en el Pacto de Leticia se va a incluir el tema de conocimiento de las aguas subterráneas en estos departamentos, digamos, que normalmente, digamos, no han tenido, digamos, un conocimiento adecuado del recurso hídrico subterráneo. La siguiente pregunta se la quiero hacer a Andrea y al capitán, y es en relación con una pregunta que me hacen en relación con la identificación, o más bien, que si existe un sistema de información ambiental asociado a proyectos offshore. Entonces, Andrea, capitán, para que ustedes nos respondan a la pregunta. Sí, sigue Andrea y yo complemento. Específico un sistema de información para los proyectos offshore no tenemos, digamos, no se ha hecho. Todo lo que se viene trabajando en el marco de los proyectos offshore vienen involucrados en los instrumentos ya existentes, y es particularmente en los instrumentos de comando y control ya establecidos por el ANLA, o pues digamos en el proceso de licenciamiento ambiental, los RUAS. O sea, la información que se tiene que tomar está quedando involucrada en los procesos o en los estándares que tiene ya el sistema de licenciamiento ambiental. Entonces, digamos, uno específico para los proyectos offshore no hay. ¿Qué tenemos? Y como yo lo mencionaba anteriormente, pues digamos en el 2018 fue expedida la resolución 883 de vertimientos al mar. Esta resolución, digamos, para las actividades offshore y para las plataformas o la estructura que utilizan, ellas tienen que cumplir con esta normatividad, digamos, específica en el ejercicio de lo que toque. No solo para las de hidrocarburos, sino cualquier tipo de embarcación que quiera llegar a hacer actividad offshore. Y digamos que en el estudio de impacto ambiental y en la información se ha venido trabajando en cuáles son esos variables y criterios específicos para calidad de aguas, adicionalmente aparte de lo de biodiversidad, que se requieren ser tenidos en cuenta para la evaluación de los estudios. Pero un sistema específico no hay, y el ejercicio, digamos, de lo que venimos avanzando es no crear sistemas independientes, sino también reforzar los sistemas que ya tenemos en funcionamiento. Para esto, digamos, el sistema que tiene ANLA de seguimiento es muy robusto, y es buscar las sinergias. Yo creo que el CAPI tiene más conocimiento, pero digamos es la interoperabilidad de los sistemas de información, para que a través de la información que va quedando involucrada en los procesos de licenciamiento ambiental, pues se pueda compartir la información y distribuir la información a los sistemas de investigación que tienen los institutos. Sí, lo que dice Andrea es claro, no existe un sistema dedicado para el tema offshore, pero sí quisiera yo decir dos o tres cositas que me parecen muy interesantes alrededor de la exploración offshore. Por primera vez en el país, en los temas de investigación o de exploración de hidrocarburos, se arrancó con establecer unos esquemas de licenciamiento ambiental basados en el conocimiento. En el territorio continental, vamos a decirlo con mucha, digamos, con conocimiento de causa, muchos de los procesos arrancaban y los temas ambientales llegaban por añadidura. En el tema marino se arrancó con una caracterización de base ambiental que le permitió a la ANH, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a la ANLA, contar información preliminar sobre los riesgos y sobre las características generales ambientales de los bloques de exploración, cosa que hicimos coordinadamente el Sistema Nacional Ambiental y el Ministerio de Energía para tener esa base de conocimiento. Luego, cuando empezaron los procesos de licenciamiento, de oferta de bloques de licenciamiento, como lo dice Andrea, se refirió a un sistema de comando y control en donde se hace una exploración que hemos llamado antes, durante y después de los procesos, para tener la información que le permita a la autoridad ambiental hacer el seguimiento y pues responder en caso de alguna contingencia, de alguna emergencia. Y esto pues también es muy interesante. Y lo tercero, que para el caso del INVEMAR, y creo que para el país ha resultado también clave, es que se convirtió en una oportunidad de hacer exploración en términos
de exploración básica de biodiversidad, de exploración básica de calidad de aguas, de exploración básica de características oceanográficas que no teníamos. Hoy en día, gracias a esto, estamos explorando a profundidades, haciendo investigación marina a profundidades de 4.000 metros en las cuencas del Caribe colombiano, recolectando información, datos sobre microbiología, sobre oceanografía, sobre riqueza ictiológica que no hubiéramos podido hacer con los recursos estándar, llamémoslo así, que el país pone para hacer investigación. Para dos ejemplitos, de ahí hemos identificado más de 260 registros de biodiversidad nuevos para aguas colombianas en la plataforma del Caribe colombiano, declarado un parque nacional natural gracias a esa información, el Parque Corales de Profundidad, y contribuido a la declaratoria o ampliación de otros parques, áreas de reserva que se le retiraron, digamos así, a las concesiones de hidrocarburos que se habían otorgado, con lo cual yo creo que el ejercicio de esta relación entre el sistema ambiental, el sistema de energía del país, está funcionando adecuadamente. Muchas gracias, capitán. Bueno, hay otras preguntas, más bien observaciones. Quiero contestarle una a Jorge Armenta. Jorge, mucho gusto verte, o por lo menos de saber que estás acá. Él dice que si con la información disponible es posible que ustedes aproximen una hipótesis de cuáles son las cuencas que están aportando determinados contaminantes al mar. Definitivamente sí. Nosotros tenemos un monitoreo que, como lo han hablado pues Andrea, el capitán, Fabián y Fabio, pues el monitoreo pues incluye la parte continental, la parte marino-costera, y sabemos exactamente dónde se producen los contaminantes y cuáles son los aportes, digamos, al área marino-costera. Las otras observaciones de Jesús Emilio Peinado se refieren más bien a conceptos de agua y recurso hídrico. Yo casi siempre hablo de agua y recurso hídrico, considerando el agua como un patrimonio natural y el recurso hídrico como aquel que gastamos como parte, digamos, de ese patrimonio natural que nosotros gastamos o usamos para nuestras actividades. Él además hace énfasis en el Pacto de Estambul, de 2009, donde la política de gobernanza de agua de Bogotá se alinea con los principios del Pacto de Estambul y el agua se considera un bien público que debe estar bajo control público eficaz. Muchísimas gracias por el aporte. Creo que estos son temas de interesante, digamos, debate, que no son objeto, digamos, ahorita del tema que nos acoge, pero que le agradecemos mucho que nos haga llegar, digamos, esta información. Hay otras intervenciones en el chat en relación con la serranía de Perijá y el turismo ambiental. La serranía del Perijá, desde luego que es un sitio estratégico desde el punto de vista del recurso hídrico, y creo que el turismo ambiental o ecológico, como se van a llamar también, es como lo dice Lewis Eric Quintero, pues una oportunidad para esa montaña de oportunidades que es la sierra de Perijá. Voy a terminar con la última para Fabio, que es una pregunta ya muy técnica, que dice que cuál es el porcentaje de estaciones en Colombia para los cuales se cuenta con curvas de gasto y cada cuánto se está revisando ese tema para las que no tienen curvas, y cómo se están calculando los caudales. Fabio, por favor. Gracias. De las 740 estaciones hidrológicas del país, alrededor de 520 tienen curvas de gasto y por lo tanto programa de aforos permanente. Sobre estas se hacen aforos, se busca que estén distribuidos en lo posible, dependiendo de las capacidades de monitoreo, en diferentes épocas del año para tener una representatividad de las curvas. Sin embargo, pues se hace un análisis sobre los datos nivel caudal para lograr una definición de las curvas de gasto lo más cercana posible a la realidad, en algunos casos contrastando con la capacidad hidráulica de la sección y la pendiente del tramo. Las mejoras que se esperan poder tener en este tema se hacen verificaciones sobre balances hídricos que le da la correspondencia lógica entre las estaciones de corrientes cercanas o tributarias y la estimación de caudales en zonas donde no se tienen, pues se logra hacer en términos de en realidad de escorrentía,
que es la lámina de agua que queda después de los procesos de evaporación y retención superficial, y son las que se plasman en el Estudio Nacional del Agua. Allí es donde se hace una síntesis nacional de los temas de oferta hídrica en términos de escorrentía, y en las cuencas que tenemos estimativos de caudal, pues se hacen análisis adicionales donde ya nos indica, digamos, el comportamiento del régimen hidrológico en las cuencas asociadas a las estaciones. Gracias. Muchas gracias, Fabio. Bueno, yo pienso que de esta manera, pues, dime, sí, por favor. Un comentario rápido, ¿puedo hacer? Sí, claro. Yo creería que, digamos, el reto que tiene el país, y un poco lo coloqué en las preguntas, en el conocimiento y funcionamiento del agua, que por supuesto está plasmado en el Estudio Nacional del Agua, pero que por alguna razón histórica, a pesar de que los dos enfoques que se utilizan usualmente, el balance hídrico y la teoría de los sistemas de flujo, en Colombia nos quedamos con el balance hídrico, en el que más o menos se apuesta que la oferta hídrica de un país tiene que ver con la precipitación y los caudales, y se le quita la evapotranspiración, ecuaciones que tienen unos coeficientes y que no se hacen mediciones, sino que se hacen simplemente unos cálculos, unos presupuestos, unos coeficientes que se incorporan, y eso lleva a unos errores conceptuales delicados, en el sentido de que nos colocan como un país que supuestamente es rico en agua, y por otro lado se están hablando de conceptos como de escasez, de sequía, que uno usualmente los escucha, digamos, en este tipo de eventos. El gran reto que se tiene es incorporar, digamos, el funcionamiento del agua con todos los sistemas de acuíferos, con conocer, digamos, de manera integral qué agua se dispone, pero no solamente la lluvia. Aquí nos quedamos mirando solamente ese tipo de estaciones, ese tipo de información, y no incorporamos todo el funcionamiento del agua, y por eso los instrumentos de política tienen sesgos, como los pagos por servicios ambientales, que pagan por aguas superficiales y no se está pagando por el agua que tiene que ver con los ecosistemas. Esa mirada es un error conceptual, metodológico, que se ha tenido históricamente con los estudios que se vienen haciendo en Colombia. Muchas gracias, Jesús Emilio, por la observación. Que hace cordialmente invitado a los grandes debates del Estudio Nacional del Agua para mejorar cada día más nuestra información y conocimiento, y las aproximaciones conceptuales y metodológicas que utilizamos para estimar no solo la oferta, sino la demanda, la huella hídrica, etcétera. Escasez es un término que ya no usamos, nosotros no usamos escasez, realmente usamos uso del agua, la tasa por uso del agua, perdón, el indicador de uso del agua. Nos hemos apartado del término escasez. Bueno, con esto pues quiero finalizar este interesante panel, agradecer a los panelistas, volver a nuestra pregunta inicial del panel, que era si la información sirve para proteger el agua. De acuerdo con las sabias, digamos, intervenciones que han hecho nuestros panelistas, pues la respuesta es definitivamente sí, el agua sirve para proteger el agua. Cuando la información sirve para proteger el agua, siempre y cuando la miremos esto dentro de un concepto de integralidad, dentro de un paradigma de gestión integrada de recurso hídrico, donde juegan las aguas subterráneas, las aguas superficiales, las aguas marino-costeras e incluso las aguas atmosféricas, y esto, digamos, nos da la oportunidad de mejorar, digamos, cada vez más, de entender mejor el conocimiento de nuestros sistemas hídricos. Quiero agradecer a los panelistas la participación, a los asistentes la paciencia, porque nos hemos extendido un poco más en el tiempo, y a los hackers pues la oportunidad que nos dio de hablar de la seguridad digital en este contexto de la información y el conocimiento. Muchísimas gracias, le dejo la palabra a los organizadores del evento. Muchas gracias a los panelistas, a Andrea, a Fabián, a Fabio, al Capitán Arias. Muchas gracias. Omar, buenas tardes, muchas gracias. Agregando a lo que estás diciendo, darle un agradecimiento a los panelistas, a los asistentes. En nombre de la oficina TICS presentamos excusas por los inconvenientes que se presentaron. No tenemos control sobre ello y esperamos haberlo sorteado de la mejor forma. Y bueno, muchísimas gracias. Queremos informarles que el panel de cambio climático que se estuvo ejecutando de forma simultánea va a quedar grabado en la página del Hub, en el enlace del Hub, y posteriormente lo vamos a poder disponer para que puedan consultarlo. Por ahí todavía siguen tratando de ingresar, a molestar un poco, entonces
Muchísimas gracias. Felipe, no sé si quieres decir algo. De todas maneras, ya les cogió la noche. No, pues agregar lo que han dicho todos. Muchísimas gracias por su participación. Disculparnos nuevamente por los inconvenientes. Pues sabemos que cuando hacen este tipo de ataques es porque realmente es algo importante que está pasando. Entonces eso también es una manera buena de ver el tema. Pues verle el lado amable, ¿no? Entonces agradecer nuevamente a los panelistas que estuvieron acá compartiendo sus conocimientos. Y nada, muchísimas gracias por su participación. En el chat les compartimos el enlace del siguiente panel por si nos quieren seguir acompañando. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias y agradecemos desde el Ministerio del Ambiente su participación. Buenas tardes. Bueno, un saludo a todos, muchas gracias, felicitaciones por la iniciativa y bueno, lo que ustedes dicen, si nos hackean es porque somos importantes. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno. Adiós.